Estamos de vuelta siendo las 7:17 de la mañana y me da mucho gusto dar la bienvenida a Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, para hablar de un tema que ya hemos visto su reflexión a través de una publicación que definitivamente nos llama a hacernos varias preguntas desde esta trinchera, desde los medios de comunicación. Bienvenida, buen día. Buenos días, Ricardo. Gracias por la oportunidad de hablar de este importante tema como es la libre prensa. A ver, nos toma por sorpresa, pero no debería de alguna manera. ¿Qué pasa cuando la política toma decisiones inherentes no únicamente a un gremio, que es los medios de comunicación, sino a la ciudadanía en particular? Pasa, si hacemos un resumen corto, pasa Putin, pasa Bukele y pasan sistemas democráticos fallidos. Eso es lo que pasa. Esa reflexión que hace usted sobre la decisión que se toma. Y a ver, yo hace poco hablaba con pues, una comunicadora sobre el tema y consultaba, de alguna manera decía, si hemos fallado desde los medios de comunicación para hacer valer esta ley de forma efectiva, entonces otros se involucran en la misma, pero esto no hace mayores ajustes que un tema de tiempo y un tema económico. ¿Qué puede haber detrás de una intención de modificar este aspecto? Bueno, el trasfondo es bastante más que el tema económico y que el tema em, de la publicación de la rectificación o disculpa. Y hagamos un paso para atrás. A ver, en un sistema, las democracias no pueden sobrevivir sin libertad de prensa. Punto. La libertad de prensa es inherente a la democracia, porque es no solamente la expresión que la ciudadanía tiene de poder, y claro, la libertad de prensa va intrínsecamente unida a la libertad de expresión. Sin esas dos figuras protegidas por nuestra Constitución y por los instrumentos internacionales de los cuales Panamá es parte, no puede haber para la ciudadanía, no hablemos de Panamá, hablemos de cualquier país en el mundo, no pueden entonces garantizarse la mayor parte de los otros derechos y libertades fundamentales, porque cuando te quedas sin voz o la voz te la recortan tanto que no puedes expresar, no puedes informar, no te puedes quejar y no puedes replicar la verdad, entonces es muy difícil poder ponerle límites al poder. Todas las democracias están diseñadas para que haya entes de poder que en teoría se deben estar haciendo control y contrapeso y balance entre ellos, cosa que no está pasando en Panamá, no hay real contrapeso y balance entre los tres poderes del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo. Nuestras instituciones de control están, pareciera, bastante capturadas. ¿Y qué queda? Queda el sector no gubernamental cuando expresa su sentir sobre las políticas públicas y queda en los medios de comunicación. ¿Qué pasa y yo no estoy, o sea, no tengo en la mano un reporte que me diga cuánto, pero los medios panameños han estado en general utilizando concediendo y haciéndoles aplicada la ley de réplica que ya tenemos o de derecho a rectificación. Así que no sé si en la autorreflexión que hacías con tu colega llegaron a la conclusión que los medios panameños no están dando el derecho a réplica, porque yo veo numerosos Sí, ejemplos donde sí lo están dando. sí, de hecho, con quien hablábamos era la ex ministra de Educación y periodista, Lucy Molinar, hacía alusión al respecto, pero mi pregunta ahora sería, ¿cómo hemos llegado a este punto? O sea, y usted decía, hay otras implicaciones detrás más allá de hacer un ajuste en cuanto a un tiempo en particular para la rectificación y una sanción económica. ¿Qué puede haber detrás de esto? Bueno, el texto de la propuesta de ley es bastante claro. El texto de la propuesta de ley actualmente en y recordemos, gracias por la mención a la columna de opinión que publiqué ayer sobre el tema. Panamá tiene diversas regulaciones que se le aplican con relación al derecho a réplica, comenzando por los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y la Convención de las Américas de Derechos Humanos
que como se firmó en San José, se llama el Pacto de San José, y que entró en vigencia, se firmó en 1968 y entró en vigencia en 1978 y Panamá es parte signataria. Eso es ley de la República y ahí está claramente en el artículo 14 el derecho a rectificación o réplica. Y además en ese artículo, por ejemplo, Ricardo, dice claramente que los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, tienen que tener una persona que es la responsable por lo que publica el medio y que esta persona no puede estar protegida por fueros e inmunidades que eviten que el ciudadano o la entidad o la persona que se sienta ofendida o que se sienta que la publicación que se ha dado, bueno, sentirse ofendido no es lo mismo que decir que la publicación que se dio es falsa, no, para que siempre tenga el medio que poder ser responsable ante la ley y ante terceros. Habiendo dicho esto, la ley actual lo que pide es que el medio tiene de 24 a 48 horas para publicar la rectificación una vez la persona lo ha contactado y una vez el medio va a imprimir o a difundir, porque depende del medio que sea, impreso, digital, híbrido, señal de televisión, señal de radio, y las multas por no publicar a tiempo o por no publicar la rectificación van de 500 a $5,000. La nueva ley o la propuesta de ley, el anteproyecto, lo que propone es acortar el tiempo, que sea exactamente a las 20, que comience el periodo obligatorio exactamente a las 24 horas y no 48 horas, que se pueda, obviamente, si la información no está, extender a 48 horas y que las multas vayan ahora de 5,000 a 15,000. Pero yo creo que el tema central que hay que analizar aquí es el segundo párrafo. Son solo 2 artículos Uh -huh. del segundo artículo, disculpa, que dice que cuando la información abarca un delito o un hecho punible, entonces la multa va hasta 15,000. ¿Qué pasa con esto? Que si esto lo sumamos, porque esto pasa en un contexto, esto no es una norma aislada que se va a aplicar como si las otras no existieran. Está nuestro piso constitucional de libertad de expresión y de libre prensa, pero también nosotros tenemos otras leyes que abarcan a todos ustedes, los periodistas y los medios profesionales y los digitales. Y también tenemos que entender que hoy día con las redes sociales, que ya sabemos el paradigma de lo que es un medio de comunicación cambió, y quién puede comunicar cambió también. Una noticia donde unos maestros han sido demandados por calumnia e injuria, ¿verdad? Y si uno ve las dos partes, la demandante se siente ofendida por la información difundida por parte de los maestros y los maestros se sienten ofendidos que los pongan a subir y bajar escaleras porque han publicado hechos que ellos sienten que reflejan la verdad de lo que ha sucedido. Entonces, lo mismo pasa por el lado de acá. Tenemos unas leyes de calumnia e injuria dentro de lo que se llama los delitos contra el honor y que están contenidos en el Código Penal e implican delitos penales que están siendo abusados en el sistema a través de un sistemático hostigamiento judicial a medios, periodistas y activistas. Y por el otro lado tenemos un código judicial que permite el embargo de bienes de las personas con tan solo, para ponerlo sucintamente y no entrar a hablar en legal, con solo tener el porcentaje de la fianza de lo que se quiere secuestrar, en este país se puede secuestrar sin ningún elemento de verdadera convicción de que el secuestro va a garantizar ya sea daños o perjuicios o deudas reales de la persona que secuestra. Entonces, estamos bajo una situación donde una ley como esta lo que empieza a generar es todavía más miedo, más autocensura, más asedio y además creo que es importante que veamos nuestros vecinos. Las leyes de este tipo han sido ya eficazmente utilizadas para ir desestructurando y socavando la democracia en otros países. No solamente la ley de réplica, sino otras leyes. Lo que ha hecho Bukele, por ejemplo, suspendiendo todas las garantías, incluyendo el derecho a asociación. Eso, antes de lo que pasó ahora, el año pasado, el año antepasado, él pasó una serie de leyes que van evitando que las personas lo puedan criticar, que van evitando que las organizaciones puedan hacer su trabajo pro democracia y pro transparencia.
Al ir cerrando van haciendo un cerco. Es lo que pasó en Rusia también hace 10 o 12 años con este mismo tipo de leyes. Es decir, son leyes que sueltas no te dicen nada, pero en conjunto van cerrando un cerco donde las personas se ven cada vez más imposibilitadas o económicamente se ven tan asediadas, porque nada produce más miedo en el ser humano. Bueno, muchas cosas producen miedo, pero una de las cosas que produce intenso miedo es la inseguridad económica. Y a lo que apuesta toda esta batería de demandas, de secuestros, de hostigamiento judicial contra periodistas y medios, estoy segura que tú debes conocer así, a simple, nada más sin meterle mucha cabeza, tú debes conocer al menos 2 o 3 personas que tú conoces en la profesión, en tu profesión, que están demandadas, asediadas, secuestradas. Por Eh, supuesto. y adicionalmente, si vemos este tipo de leyes, en nuestro Código Penal, los delitos contra el honor tienen una excepción, y es la excepción de los funcionarios que están ejerciendo su cargo. Una persona que corre a un puesto de elección y está recibiendo un salario de parte de todos, que somos en teoría los dueños de todos los recursos públicos, no puede aducir que es un delito contra su honor cuando le hacen publicaciones de los hechos de lo que está realizando. Entonces, estas excepciones muchas veces en nuestros medios no se aplican. Numerosas veces los fiscales están aceptando denuncias de delitos contra el honor que deberían ser rechazadas de plano, pero no se rechazan y generan inmensa cantidad de problemas para el medio, para el periodista, para el propio Estado que se carga con este tipo de demandas, yo diría que hasta temerarias, por no decir, eh, eh, en realidad, Ricardo, y perdona que estoy como hablando quizás mucho, pero es un tema que me llega profundamente. Tenemos que recordar que aunque no tenemos una ley mordaza, todo este sistema donde hay un abuso del sistema judicial en Panamá está generando una automordaza. Cada vez que alguien va a escribir un artículo, o va a publicar una nota o va a publicar una investigación, eh, está pensando cuáles van a ser mis consecuencias penales, económicas, y eso realmente es un Atentado, tiro al corazón, definitivamente, es claro. un tiro al corazón de la democracia. ¿Pero por qué? Porque no tenemos los otros organismos de control funcionando. Ahora mismo en Panamá, dime por favor de dónde viene la limitación al poder gubernamental. No está No hay viniendo balance definitivamente. no Y, hay balance. y Entonces, si nos aprovechando, quedamos sin voz, si ustedes se quedan sin voz en los medios y los activistas se quedan sin poder hacer los análisis correspondientes, ¿dónde quedamos? Y ahora perdona dicho que, esto, no, 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 es que definitivamente el tema permite hacer una reflexión profunda porque de no hacerlo, seguimos distraídos en otras cosas sin prestarle atención a lo que está pasando y sin el ánimo de personalizar, porque no es la intención, pero surge de una curul y es precisamente una curul esa herramienta de impunidad ante, con esa mal llamada inmunidad que protege, que no entendemos todavía bajo la norma constitucional cómo algunos tienen ciertos privilegios especiales. Te lo ha dicho. Y en el escrito precisamente se refiere a eso, a cómo pues de un punto en el que nadie puede replicar absolutamente nada sin que tampoco tenga consecuencias posteriores, se da esta iniciativa. sí, es realmente sorprendente, es el mundo al revés, donde los pájaros nadan y los peces vuelan. O sea, realmente es una... Primero, tú lo mencionaste y así es, tenemos un piso constitucional que dice no habrá fueros ni privilegios en la República de Panamá. Pero ¿qué tenemos frente a esa palabra de la Constitución? Tenemos una casta política que se vive, que a lo largo de estos años ha estado aprobándose a sí misma fueros, privilegios, prebendas. Tenemos una casta distinta que el resto de la ciudadanía, que no viven, que no tienen responsabilidad en el tema de las inmunidades y los fueros. Lo que pasa en la Asamblea Nacional, en las plenarias, es una cosa oprobiosa. Han utilizado el periodo de incidencias, lo han utilizado como si fuera realmente una licencia 007 para matar, pero en lugar de matar personas, lo usan para matar reputaciones y para matar
la dignidad de las personas. Efectivamente, no es solo la curul de la diputada que está promoviendo este anteproyecto de ley. Son muchas otras también, y a lo largo de todos estos años, recordemos el periodo 2009-2014 y 2014-2019, se ha establecido una costumbre entre los diputados de poder, sin ningún tipo de consecuencias, usar la curul para definitivamente lesionar el honor de los ciudadanos. Entonces es una situación muy difícil, Ricardo, porque una cosa es un ciudadano enfrentado a otro ciudadano, porque al final un periódico es un ente que tiene una responsabilidad pública, paga impuestos, está regulado por la ley. Quiero decir, un medio de comunicación está regulado por la ley, está regulado también por el derecho a réplica. Y una cosa es un funcionario, un servidor público, a cual el ciudadano siempre está en desventaja en este país frente al servidor público por la cantidad de poderes desproporcionados que tienen en todo sentido, incluyendo el manejo discrecional de fondos públicos, que no debería ser, pero la realidad es que es. Y frente a eso no tenemos ninguna protección, porque esa inmunidad que ellos se han autoadjudicado en ese momento permite eso. Entonces, de este mismo lugar sale una ley como esta, pero que, insisto, creo que el problema principal está, vamos a decir, esta ley es de 2004, si no me equivoco, la regulación actual sobre derecho a réplica. 2005 me parece, sí. 2005, gracias. Uh-huh. Aparte de las convenciones internacionales que incluyen el derecho a réplica y también incluyen el derecho a la libertad de expresión y libre prensa, que son parte del sistema de derechos humanos, ¿no? Digamos que esta ley de 2005 han pasado 15 años, 17 años, estamos en el 2022, digamos que la multa es muy baja, 500 a 5.000, reconsiderarla. Digamos que el tiempo, en los tiempos digitales, 48 horas es muy largo, que el tiempo debe ser más corto porque en los tiempos digitales el tiempo ya no es ni siquiera de un día. El ciclo puede ser de 4 horas o 5 horas, el ciclo puede ser de 1 hora. Tú leías hace un rato lo que está trending. Dentro de 2 horas hay que revisar lo que está trending de nuevo. Es correcto. Vamos a decir que los ciclos de tiempo se han achicado. Pero y se puede de alguna manera discutir y debe discutirse con los titulares del tema. Debe discutirse en primer lugar con todos los medios, en todas sus nuevas formas, y con el híbrido que se ha convertido lo que hoy le llaman el infotainment. Es decir, el paradigma cambió y no se puede pensar que nuestras leyes, que siempre están corriendo detrás de un tren que no alcanzan, que vamos a poder resolverlo desde una iniciativa legislativa que no está tomando en cuenta eso. Pero habiendo dicho eso, el problema principal es este párrafo que habla de que si se trata de delitos punibles, es decir, actuaciones contra la ley, entonces la multa es mayor, la amenaza es mayor en un sistema donde muchas veces no se entiende la excepción de que estas cosas no se pueden aplicar a una figura pública y a un servidor público. Y tenemos el caldo de cultivo entonces para que los funcionarios y servidores públicos que están involucrados en hechos contrarios a la ley tengan ahora esa última inmunidad o ese último esfuero, que es que desde la ciudadanía y desde los medios usando la libertad de expresión y la libre prensa, se señale las conductas indebidas de los funcionarios. Y yo soy la primera que defiende toda la Carta de Derechos Humanos, incluyendo, por supuesto, el derecho a réplica y el derecho a rectificación. Pero una cosa es la rectificación de una información equivocada, o que sea imprecisa, o que sea falsa, y otra cosa es una ley que va a proteger la piel delgada de funcionarios o servidores públicos que están actuando en contra de la ley y no quiere que se sepa. No puedo dejar, antes de finalizar nuestra conversación, saliéndonos de este tema que vamos a dar seguimiento definitivamente, lo que representa esta admisión de demanda contra el fallo emitido por el Tribunal Electoral y que favoreció, pues, manteniendo el fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli. Bueno, aquí ya te hablo como parte de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Nosotros somos parte del Foro Ciudadano por Reformas Electorales y llevamos 3 ciclos electorales en contra del fuero penal electoral.
Y el fuero penal, nuevamente, una violación a nuestro piso constitucional que dice no habrá ni fueros ni privilegios. Y el fuero penal, el fuero electoral, nunca se pensó como una herramienta, o bueno, no está escrito, digamos, no sé si lo pensó alguien al estilo Maquiavelo, pero no está escrito, o su propósito público o su propósito natural no era proteger a políticos o servidores públicos o ex políticos o ex servidores públicos de las consecuencias de hechos penales, de delitos que hayan cometido. La idea de este fuero era promocionar una justicia electoral donde una persona no pudiera ser falsamente, no pudiera quedar involucrada en un proceso judicial que le impidiera justamente correr en una elección o ser elegido en una elección, ya sea interna de partida o nacional. Mira, lo que ha sucedido con el fuero en estos años, especialmente estos últimos 3 ciclos, estos últimos 5 años, es vergonzoso. Además, el propio Tribunal Electoral tiene decisiones confusas y algunas veces contradictorias, sin entrar a citar todos los antecedentes. Pero lo que ha pasado con este fallo realmente es el punto, a mí me parece que es un real parteaguas, porque estaría entregándosele una inmunidad frente a delitos comunes a un exfuncionario, a un ex servidor público. Creo que todos debemos ir a mirar el voto negativo, que en términos legales se habla de salvamento de voto, y yo me sorprendo que todavía muchas personas cuando oyen salvamento de voto creen que el magistrado Valdés cruzó los brazos y dijo esto no es conmigo, hizo lo contrario. En Hizo un idioma legal, pronunciamiento, lo sustentó, salvamento de exacto. voto significa votar en contra de la opinión de la mayoría de los jueces y tiene que ser razonado. Cuando uno entra a leer el salvamento de voto del magistrado Valdés, ahí están los 3 argumentos principales en contra de esta decisión. Yo me alegro que ya haya entrado la primera demanda de inconstitucionalidad. También he de señalar, Ricardo, que el primer recurso, y hay una discusión por parte de algunos sectores que utilizan la ley como si fuera un sastre, un traje sastre hecho a la medida, que hablan de que contra el fallo de los magistrados no procede la demanda de inconstitucionalidad. Si eso es así, cierra el sistema judicial y nos vamos. Porque todo en este país tiene, salvo las decisiones de la propia Corte, deben tener esa revisión constitucional, comenzando por ahí. Pero segundo, en realidad la primera línea de defensa contra esto, o la primera línea de revisión, debe venir del propio juzgado tercero liquidador. A la jueza Valoisa Martínez le queda el recurso electoral, y yo espero que así sea. Ella ha demostrado en el proceso que se lleva en estos casos de tan alto perfil y que van a impactar tanto la conciencia ciudadana y nuestra reputación a nivel internacional de tener capacidad de poder judicializar y llevar a la justicia, uno de los latrocinios más gigantesco que ha tenido las Américas y nuestro país en estos casos, en el caso internacional Odebrecht, en el caso local New Business, eh, eh, digo Odebrecht local e internacional y New Business local, que ella hasta ahora ha demostrado bastante celo y precisión en sus actuaciones. Yo presumo, y espero verlo en estos días que vienen, esta semana que viene, la solicitud de reconsideración ante el Pleno por parte de la jueza, porque esa es la primera línea, y luego que la Corte Suprema haga una verdadera valoración de esta extralimitación, usurpación de funciones que han intentado 2 magistrados del Tribunal Electoral entrar a discutir un tema que no les compete. Le agradezco a Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, por la oportunidad de hablar de estos 2 temas tan importantes y que seguramente estaremos hablando próximamente. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, Ricardo. A ti también. Hasta luego y saludos a Edna. 7:42 minutos de la mañana, avanzamos.